Hoy el mundo necesita una respuesta de la iglesia. Necesita una iglesia que responda como Jesucristo lo planificó. Y Misión Integral es eso. O sea, la iglesia respondiendo con todos los hierros, con todas sus herramientas a la situación del mundo de hoy. Durante la reforma radical del siglo XVI, XVII y XVIII, hubo misión integral. O sea, los puritanos, los metodistas, los menonitas, los anabatistas practicaron misión integral, o sea, reivindicaron la misión completa de la iglesia. Pero luego se ha devenido en un fenómeno religioso, apandillándose a un sector o hacia otro. Algunos exageran los aspectos de enseñanza, doctrina, que tiene que ver con la fe. Otros exageran el aspecto de lo sobrenatural y otros exageran las obras sociales. Pero quiero sugerir que la misión integral incluye todos esos elementos. Mira, en el Nuevo Testamento hay 2 o 3 intentos por una teología de la misión integral. Y esto comienza con la definición de las 3 virtudes cardinales: vergüenza, miedo y culpa. Te voy a poner un ejemplo. En Colosenses capítulo 1 dice el verso 3: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces escucha la tríada: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Eso es fe como creencia. Esa no es la fe que hace milagros, sino la fe como creencia, la fe una vez dada a los santos. Y así se suele usar la palabra fe en las epístolas. Es una diferencia semántica con los evangelios, donde fe es el elemento de los milagros, pero en las epístolas la fe es la fe una vez dada a los santos, creencias. Por eso dice fe en Cristo Jesús, doctrina central del evangelio. Y de inmediato dice, y del amor, esa es la segunda cosa. Primero fe, en el sentido de creencias, doctrina, y en segundo lugar amor, que tiene que ver con buenas obras. Por eso dice, amor que tenéis a todos los santos. Ese es el amor fraternal que caracteriza a la iglesia. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces la iglesia está llamada a ser esa comunidad de amor que expresa ese versículo, pero además el tercer elemento es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esta esperanza es el aspecto milagroso de la vida cristiana y que incluye la parusía, la manifestación final del reino de Dios sobre el planeta Tierra, pero incluye también el aquí y ahora, bendiciones en este tiempo que el Evangelio nos da, porque Dios responde nuestras oraciones y da señales de milagro en medio de la iglesia. Y la iglesia verdadera tiene que ser un escenario de milagros, porque la iglesia no puede ser solo una sociedad común, secular, sino el espacio de la manifestación de Dios. Entonces, si tú buscas y rastreas en todo el Nuevo Testamento, vas a ver la frecuencia con que Pablo usa esta fórmula. Al principio de sus epístolas casi siempre mete fe, esperanza y amor. Y el cuerpo de las epístolas generalmente concluye con 3 discursos. Lo puede ver en Corintios, lo puede ver en Romanos y en algunas de las epístolas más cortas. O sea, que tienen que ver con fe, esperanza y amor. Fe en el sentido de creencias,
esperanza en el sentido de apropiación de las promesas de Dios, milagros en medio de la iglesia, y amor, que tiene que ver con buenas obras. Te quiero sugerir que esos son los tres elementos centrales de la misión integral, y que una iglesia conforme al Nuevo Testamento debe ser una iglesia de fe, una iglesia de esperanza y una iglesia de amor. El libro de los Hechos muestra, y este es el segundo punto que te quiero mostrar, tres ministerios centrales en la iglesia que tienen que ver con fe, esperanza y amor. Mira cómo lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 2. Después de Pentecostés, entonces mira el resultado de Pentecostés. Dice el verso 42, y perseveraban los que se habían convertido, la iglesia naciente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, es decir, la iglesia era una escuela. O sea, para enseñar la doctrina, eso implicaba predicar un mensaje cristocéntrico, como lo hizo Pedro, convocando al arrepentimiento y basado en las escrituras. Entonces perseveraban en esa doctrina de los apóstoles. A través del evangelismo, la gente aceptaba el evangelio, y a través del discipulado, la gente era instruida en el camino cristiano. Pero dice además el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto tiene que ver con la esperanza, lo que esperamos de Dios, las manifestaciones milagrosas en medio de su pueblo. Y finalmente, el elemento que tiene que ver con amor, versos 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, fe en el sentido de doctrina, esperanza en el sentido de milagros, señales en medio de la iglesia, y amor en el sentido de compartir las necesidades materiales. Eso se repite en el segundo resumen que hace Lucas del avance de la iglesia, en el capítulo 4. Lucas repite el mismo esquema con esos tres ministerios centrales de la iglesia. Dice el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese testimonio era una predicación basada en las doctrinas fundamentales. Jesucristo que nace, que muere en la cruz, que resucita y que volverá. Entonces los apóstoles daban testimonio con poder. La iglesia era maestra de la verdad. El ministerio de instrucción se manifiesta en la iglesia primitiva. En segundo lugar, hay un ministerio de servicio. Miren cómo dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Servicio. O sea, el ministerio de servicio está presente en la iglesia primitiva. Primero, el ministerio de instrucción. Segundo, el ministerio de servicio. Instrucción como expresión de la fe y servicio como expresión del amor. Y luego el capítulo siguiente, verso 12, capítulo 5:12 dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el suelo. Señales como manifestación de la esperanza, de la expectativa de que Dios responde nuestras oraciones. De modo que no solamente eran los tres elementos de fe, esperanza y amor, sino tres ministerios centrales en la iglesia. El ministerio de instrucción,
el ministerio de servicio y el ministerio de intercesión. El capítulo 6 confirma estos tres ministerios. Capítulo 6 de los Hechos dice que en aquellos días hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Un chisme se armó en la iglesia primitiva. Pero dice el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, porque los 12 correctamente interpretaron que no se trataba de un chisme por una situación pecaminosa, sino una falta de orden que había en la iglesia. Entonces dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, fíjense bien lo que dice el verso 12, los 12 convocaron, es decir, un trabajo en equipo de los 12, esa es la iglesia primitiva, trabajo en equipo. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, los apóstoles en conjunto, en equipo, convocan a la iglesia y la iglesia toma la decisión. Esa es la iglesia primitiva. Si no hay decisiones congregacionales, si no rendimos cuenta a la congregación, si la congregación es un punto y aparte, si no toma decisiones, si se le imponen los pastores a la iglesia local, no estamos reproduciendo la iglesia primitiva. O sea, en la iglesia primitiva, la iglesia misma escoge, y así está pasando en este caso. Por supuesto, las iglesias al principio, cuando llega un predicador, él tiene que tomar decisiones y hasta designar lo que van a representar a la iglesia local. Pero después que la iglesia está madura, debe ser autosuficiente para elegir sus autoridades. De todas maneras, lo que me interesa ver es el esquema mental de los apóstoles al escoger esta nueva posición para el servicio. Miren cómo dice el verso 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, de esta diaconía, es la palabra en el texto griego, a quienes encarguemos de esta diaconía o ministerio de servicio. Y nosotros persistiremos en la oración, ministerio de intercesión, y en el ministerio de la palabra. Ahí dan los tres ministerios. Ministerio de la palabra, que es el ministerio de instrucción, el ministerio de oración y el ministerio de servicio. Incluso cuando los apóstoles definen el criterio de los que van a ser elegidos, porque hay que dar un perfil. Cuando usted convoca una asamblea, una congregación, usted no puede dejar todo en manos de la asamblea porque se vuelve un caos. Hay que definir el perfil de lo que ellos van a elegir. Entonces ellos van a elegir, pero de acuerdo con este perfil fijado por los apóstoles. Y fíjense que son 3 rasgos de madurez que se exigen en este perfil y que coinciden con fe, esperanza y amor. Dice a 7 varones, dice el verso 3, de buen testimonio, o sea, un comportamiento público. Sugiero que eso tiene que ver con el amor, porque es el comportamiento en la ciudad ante el prójimo. Llenos del Espíritu Santo, o sea, es el ministerio de oración, ministerio de la palabra, y llenos de sabiduría, el ministerio de instrucción. O sea, una persona para ocupar una posición en la iglesia debe ser maduro en la fe, maduro en la esperanza, maduro en el amor. Eso es lo que están diciendo los apóstoles. De modo que estos son 3 criterios de la iglesia original en el Nuevo Testamento. La iglesia era una escuela.
era un centro de instrucción. La gente se convertía por unas verdades fundamentales y luego que se convertía, la gente era instruida, pasaba por un proceso de instrucción. Al principio eran neófitos, pero llegaba el momento en que ellos mismos podían asumir posiciones dentro de la congregación, en unas reuniones que eran básicamente participativas. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento es una escuela. Usted no puede mantener toda la congregación siempre en el analfabetismo bíblico. Tiene que graduarse de bachiller. Tiene que ser una escuela la iglesia del Nuevo Testamento. Evangelismo, discipulado intensivos. Pero la iglesia del Nuevo Testamento tiene que ser también una sociedad de socorro mutuo, una sociedad de amor. Eso se ha perdido a veces en los mejores grupos. Esa prenda del Nuevo Testamento, cuando los apóstoles crearon el espacio para que algunos se desprendieran de su riqueza y vendían su riqueza y lo traían para formar un fondo común. Ese fondo común no era para enriquecer a los apóstoles, como sucede hoy día. Ese fondo común tenía un objetivo central, que es el amor fraternal. La iglesia tiene que funcionar como una sociedad de socorro mutuo. Eso lo trajeron los cocolos, los ingleses al este, a San Pedro de Macorís. Yo recuerdo las sociedades de socorro mutuo, fueron traídas por esos inmigrantes, pero las trajeron de una tradición protestante, de donde ellos venían en la Santilla. Porque eso es la iglesia. Es una escuela, la iglesia es una escuela con programas para ir creciendo hasta graduarse de bachiller. Digo bachiller metafóricamente en el sentido de la madurez que se debe esperar de cada miembro de la iglesia. Pero la iglesia es también una sociedad de socorro mutuo, y la iglesia es finalmente un espacio con expectativa de señales de Dios. Un espacio donde Dios tiene que manifestarse de manera sobrenatural. No es un club cualquiera que usted forma humanamente limitado. Es también un espacio para la manifestación de Dios. Esa es la iglesia que necesitamos hoy. La iglesia del Nuevo Testamento. Ya tiene poco valor, es más, no tiene valor hoy día cuando algunos se llaman dique metodistas, oye, dique metodistas, y no siguen la experiencia de Wesley, bautistas, presbiterianos que se han desvinculado de Calvino, pentecostales que se han alejado de las primeras experiencias pentecostales, se han inventado muchísimas cosas, demonios hasta en la sopa en los últimos años. Mira, los apellidos que usamos en la iglesia no tienen valor hoy día, ni siquiera protestantes, católicos, no tienen valor. Lo que tiene valor es el retorno al Nuevo Testamento, a la iglesia primitiva, y eso significa énfasis en tres elementos centrales. Primero, fe, esperanza y amor. Y esto significa que la iglesia tiene que ser una escuela, que la iglesia tiene que ser una sociedad de socorro mutuo, y que la iglesia tiene que ser un espacio con expectativa de las señales de Dios en medio de su pueblo. Si hacemos eso, vamos a bendecir a la ciudad.
vamos a ser un instrumento de bendición para la sociedad. Si no lo hacemos, vamos a perecer junto con esta sociedad del siglo XXI.